Hola, mi nombre es Ricardo Castro Santis, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile y doctor en matemática por la Universidad de Roma I La Sapienza en Italia. Quiero invitarlos a participar en el seminario de Historia de las Matemáticas organizada por el grupo Cálculo para Todos de la Universidad Tecnológica de Altamira los días 22-21 de enero, donde conversaremos sobre las personas, los eventos, las circunstancias históricas que han tenido que ver con el desarrollo de las matemáticas. Vamos a conocer historias muy interesantes, historias secretas, historias emotivas, historias heroicas. Así que los esperamos 22-21 de enero, seminario Historia de las Matemáticas. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto volver otra vez a estar con ustedes en este seminario de matemáticas que a bien iniciamos el miércoles pasado aquí, precisamente en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar atentos muy temprano a la primera ponencia y bueno, por supuesto, como todas las demás ponencias, esta esperemos y sabemos que va a ser mucho de su agrado. El día de hoy tenemos la participación de un licenciado en matemática por la Universidad Técnica Federico Santa María Valparaíso en Chile. Él es doctor en matemática por la Universidad de Roma I, La Sapienza, en Roma, Italia. También él es académico del Departamento de Matemática de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. Él es profesor del doctorado en modelamiento matemático aplicado en la Universidad Católica de Maule Talca, en Chile. Él es director del Magíster en Biomatemática, Universidad Tecnológica Metropolitana, y es también coordinador docente del Departamento de Matemática, precisamente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Sus líneas de investigación son ecuaciones diferenciales, estocásticas, biomatemática y física matemática. Y bueno, pues con muchísimo gusto, hoy recibimos a nuestro compatriota, el ponente doctor Ricardo Castro Santís, de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, quien nos va a exponer el tema Emma Castelnuovo y la Universidad Clandestina de Roma. Bienvenido, doctor. Le damos cordialmente la bienvenida y gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Presente en esta mañana. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que tan temprano se han conectado para escuchar y ver esta ponencia, que quizás es un poco distinta a, a lo que se ha ido dando en este seminario de historia de las matemáticas, ¿cierto? Donde generalmente las historias tienen que ver con la historia de conceptos matemáticos, cómo se han ido desarrollando conceptos de la matemática, ¿sí? O problemática en torno a alguna teoría y todo el contexto histórico en que se ha ido desarrollando la matemática. Esta ponencia es un poco distinta porque no habla de matemática ni de teorías matemáticas, sino habla de la vivencia de un grupo de personas, un grupo de matemáticos, en una circunstancia muy triste y muy compleja durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a conversar sobre la universidad clandestina que funcionó en Roma durante la Segunda Guerra Mundial y su relación con la gran educadora Emma Castelnuovo. Vamos a comenzar. Esta historia comienza en Italia en 1938, cuando comienzan la vigencia de las leyes raciales. El régimen fascista en Italia en el 38 está en pleno desarrollo y la Segunda Guerra Mundial está a punto de comenzar. Federico Mussolini en un comienzo, perdón, Benito Mussolini en un comienzo no era principalmente una persona antijudía, a diferencia de Hitler.
él tenía la idea que los judíos que vivían en Italia desde el tiempo de la fundación de la ciudad de Roma, del tiempo del imperio, por lo tanto tenían un muy largo permanencia en la península, por lo tanto él no estaba dispuesto a una persecución judía. Pero avanzando el régimen y avanzando la relación de amistad política, ¿cierto? Y de colaboración entre el régimen nazista en Alemania y el régimen fascista en Italia, como una especie de gesto político de amistad hacia Hitler, Mussolini promulga las leyes raciales. Y estas leyes raciales eran un conjunto de normas que tenían el objetivo de colocar al margen de la sociedad a la población judía, la población judía italiana. Aquí aparecen dos imágenes de la época. Acá hay un folleto explicativo sobre las restricciones que tenía la población judía. Justamente no se alcanza a ver acá, pero aquí dice: después de la deliberación del Consejo de Ministros, los hebreos no pueden ser militares, no pueden ejercer custodias, no pueden ser banqueros, no pueden ser dueños de empresas ni tampoco de terrenos agrícolas, no pueden contratar. Ellos se llamaba en esa época la población ariana, un concepto que obviamente ahora ya no se ocupa, un concepto anticuado, pero en ese tiempo las personas no judías le llamaban las personas arianas. Entonces los judíos no podían contratar como empleados domésticos a personas no judías. Y aquellos judíos que no eran de nacionalidad italiana se tenían que ir del país. Además, no podrían contratarse personas judías en la administración pública del Estado, ciertos ministerios, cosas de ese estilo. No podían pertenecer al Partido Nacional Fascista, no podían pertenecer a la administración provincial ni comunal, no podían pertenecer tampoco a las aseguraciones ni a la banca, y principalmente, y muy importante dentro de esta historia, es esta última: los judíos no podían estar en la universidad ni tampoco en la escuela pública. Por lo tanto, debido a las leyes raciales, todas las personas judías fueron sacadas del sistema público de educación. Aquí hay un recorte del diario La Estampa de la época, donde aparece la noticia de la promulgación de las leyes raciales, ¿no? Dice: las leyes para la defensa de la raza. Y aquí dice: el hebreo no puede, y explica exactamente lo mismo que está en el folleto. Ese era el contexto que se estaba dando en Italia en el 1938. ¿Qué es lo que significó? Bueno, que todos los académicos de las universidades que fueran judíos fueron despedidos de las universidades, al igual que todos los profesores judíos que trabajaban en la escuela pública. A todos los expulsaron de sus puestos de trabajo. Y bueno, dentro de los académicos expulsados había varios destacados matemáticos. Posiblemente el más conocido de todos, el más famoso, Vito Volterra. Él ya estaba una persona bastante mayor en esa época, por lo tanto no le afectó tan grandemente, pero él todavía trabajaba en la universidad y tuvo que dejarla. Otro matemático importante, Federico Enríquez, un gran geómetra, también se fue expulsado. Beppo Levi, Tullio Levi-Civita. Tullio Levi-Civita es el matemático que trabajó con Einstein. Es quien le enseñó el cálculo tensorial a Einstein. Él tuvo una larga correspondencia y una larga amistad con Albert Einstein. Einstein tenía una opinión extraordinariamente favorable de Tullio Levi-Civita. Es un personaje quizás no tan conocido, pero que hizo grandes contributos tanto en la matemática y además en darle el soporte teórico a la teoría de la relatividad. Seguramente sin él esa teoría hubiese avanzado mucho más lento de lo que
lo que avanzó. Bueno, y también Guido Castelnuovo, que es uno de los personajes importantes dentro de esta historia. También fue expulsado de la universidad de la época. Bueno, varios de estos matemáticos que perdieron su trabajo en esa época se trasladaron a Latinoamérica, especialmente a Argentina y a Uruguay. Y esa migración forzada hacia Latinoamérica permitió un gran florecimiento de la matemática principalmente en Argentina, sobre todo en Argentina y en Uruguay, también en una medida un poquito más pequeña. Ellos ayudaron a formar la base de las escuelas matemáticas de esos países. Por lo tanto, una consecuencia positiva no esperada de estas leyes fue que estos países se vieron grandemente favorecidos en su desarrollo matemático al poder incorporar a estos profesores que habían sido eliminados de las universidades italianas. Bueno, acá al lado aparece uno de ellos, Beppo Levi, que justamente él emigró hacia Argentina y se quedó en Argentina para siempre. Incluso después de la guerra, él no vuelve a Italia y fallece en Rosario en el año 61. Es uno de los ejemplos de los grandes matemáticos que emigraron hacia nuestras latitudes por esa fecha. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces? Los niños y adolescentes judíos ya no podían estudiar en la universidad pública, pero el régimen permitió que se pudieran crear escuelas judías, escuelas hebreas para esa población. Entonces se crearon las escuelas israelitas, que fueron organizadas y financiadas por la propia comunidad hebrea, pero estaban bajo el control o la supervisión, bajo la observancia de un comisario o un comisionado del régimen que veía que todo estuviera en regla. Por lo tanto, no tenían total autonomías, sino estaban supervisadas por este delegado del régimen. Y en las ciudades donde la población judía era suficientemente grande, donde se crearon entonces estas escuelas. Posiblemente la más grande de todas estas escuelas fue la que se abrió en Roma, en aquella época. Acá abajito aparece una foto del edificio donde funcionó la escuela hebraica. Esto es una foto reciente, obviamente, y acá a la derecha aparece un cartel que conmemora, ¿cierto?, que recuerda que en el edificio funcionó la escuela hebraica y recuerda también a todos los profesores que fueron expulsados por el régimen fascista en la época. Si uno visita Roma, esto está en pleno centro de Roma, muy cerca del Coliseo. Por lo tanto, si uno está interesado en los acontecimientos históricos de una ciudad, puede visitar donde funcionó esta escuela hebraica, donde se pudieron estudiar los estudiantes que habían sido, ¿cierto?, sacados de la escuela pública. Bueno, justamente en esta escuela es donde aparece nuestra protagonista, Emma Castelnuovo. Ella era hija de Guido Castelnuovo. Guido Castelnuovo en esa época era una verdadera autoridad académica. Era uno de los matemáticos más respetados en toda Europa por sus contribuciones científicas, ¿cierto?, a la geometría algebraica. Era considerado toda una autoridad. Emma era hija de Guido Castelnuovo y había terminado su licenciatura en matemática pocos años antes de que comenzaran las leyes raciales. Trabajó inicialmente como bibliotecaria en la biblioteca de la universidad, del departamento de matemáticas justamente, y posteriormente ganó un concurso para ser profesora de la escuela pública. Pero casi en simultáneo aparecen las leyes raciales, por lo tanto rápidamente pierde su trabajo en la escuela pública y va a comenzar a trabajar entonces en esta escuela hebraica que se habían creado en forma muy rápida y muy improvisada el año 38.
Eso es hacia diciembre de 1938. Emma era muy joven en esa época, tenía recién 25 años de edad cuando se incorpora como profesora de la escuela hebraica. El problema era qué pasaba después de la escuela, porque estos muchachos hacían su escuela media y tenían totalmente y completamente prohibido ir a las universidades. Por lo tanto, hasta ahí llegaba su recorrido como estudiantes. No podían seguir estudiándose a optar a una profesión universitaria. A pesar de que dentro de todo este grupo de estudiantes habían algunos muy talentosos, como uno esperaría, ¿no? Que ocurriera, ¿cierto? En cualquier grupo grande de estudiantes van a haber siempre algunos que se destaquen por sus capacidades, y en este caso no era la excepción. Pero ellos no podían ingresar entonces a la universidad. Esto le causaba un gran tormento al padre de Emma Castelnuovo, que estos muchachos con grandes aptitudes intelectuales no pudieran optar a estudios superiores. Y buscaba permanentemente en Suiza, porque Suiza era un país neutro, ¿cierto?, durante la Segunda Guerra Mundial, alguna posibilidad de que estos muchachos pudieran estudiar ahí. Pero por las restricciones de la guerra era imposible moverse de un país a otro. Por lo tanto, los muchachos no podían ir a estudiar a una universidad fuera de Italia. Y lo que pretendía Guido Castelnuovo era poder replicar los cursos en Italia, ¿cierto?, en Roma, y que de alguna manera fueran reconocidos después en alguna de estas universidades suizas. Pero eso no había sido posible porque todas las universidades exigían un mínimo de presencia en el lugar donde funcionaba la universidad. Al menos para la época de los exámenes, los estudiantes tenían que ir a rendir los exámenes y eso era imposible. Por lo tanto, no aparecía ninguna posibilidad de que los estudiantes egresados de la secundaria, de la escuela hebraica, pudieran continuar estudios universitarios. El responsable de la organización de esta escuela hebraica se llamaba Guido Cohen. Él hacía como de presidente del comité de la educación judía en esa época. Y al igual que Castelnuovo también compartía esta inquietud, ¿cierto? Porque los estudiantes no tenían ninguna posibilidad de acceder a estudios de educación superior. Pero en un día de otoño del 41, por casualidad, lee en un periódico suizo. En esa época era muy difícil que la prensa extranjera llegara a Roma, pero en un kiosco particular, por alguna razón, llegaba una copia de un periódico suizo que era el Journal de Genève, una publicación que ya no existe actualmente, pero que en ese tiempo circulaba. Y en ese periódico encontró una publicidad de un instituto técnico superior que ofrecía cursos sin necesidad de presencialidad. Por lo tanto, se podía tomar el curso a distancia. Bueno, ahora todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero en esa época no existían los recursos tecnológicos que tenemos ahora. Y como aparecía esta novedad, que los estudiantes se podían inscribir en el Instituto Técnico Superior y no se exigía presencialidad, generó una esperanza para estos estudiantes. Entonces Cohen le comenta a Guido Castelnuovo de esta información y le pide que se contacte con los directivos de este instituto, que era el Instituto Técnico Superior de Friburgo, en Suiza. Y por lo tanto, inmediatamente Guido Castelnuovo redacta una carta y se pone en contacto con el director de este instituto, el Instituto Técnico Superior de Friburgo. El director de ese instituto se llamaba
Guido Bongo. Es decir, esta es una historia donde aparecen muchos Guidos, ¿cierto? Involucrados. Él dirigía esta institución en Suiza, y al leer la carta de Guido Castelnuovo, donde le explica las circunstancias y las situaciones en que se encuentran estos muchachos, le parece perfectamente factible de que los cursos se puedan replicar en Roma, y que los exámenes también se puedan hacer en Roma, siempre y cuando con el único requisito de que el encargado de estos exámenes fuera el profesor Castelnuovo. Como les comentaba recién, en esa época Guido Castelnuovo era una eminencia, una persona muy conocida en el ámbito académico y universitario en toda Europa. Por lo tanto, que fuera él la persona que estuviera a cargo de estos exámenes era una garantía de seriedad. Y por lo tanto hacía factible que esto fuera. Y por lo tanto se llegó, digamos, a este acuerdo que los cursos se podían impartir en Roma, incluyendo la toma de exámenes. El problema que se dio es que este Instituto Técnico Superior, el tipo de cursos que tenían era especialmente a un nivel técnico y no a un nivel de ingeniería. Eran cursos más básicos. Y lo que pretendía Castelnuovo era que los cursos tuvieran el mismo nivel de las escuelas de ingeniería. Y por lo tanto no correspondían completamente a los programas de este instituto suizo. Pero se llegó al acuerdo también de que se permitía que los cursos no fueran exactamente igual que los programas oficiales y podían tener, ¿cierto?, un nivel teórico más alto que lo que ofrecía la institución en su sede. Y el compromiso era que al final de que se terminaran los cursos, este instituto entregaría un certificado de estudios a los estudiantes que completaran sus estudios. Y de esa manera ellos podían tener un título de educación superior. Esos fueron más los niveles del acuerdo entre Guido Castelnuovo con Guido Mozzaningo, ¿cierto?, del Instituto Técnico Superior de Friburgo. Pero la historia no terminaba ahí, porque ahora que ya estaba este acuerdo, había que organizar el cómo se iban a dictar. Porque recuerden que estamos hablando en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde las leyes raciales están en plena vigencia, y por lo tanto estaba totalmente y absolutamente prohibido que los estudiantes, que los judíos pudieran estudiar carreras universitarias bajo ninguna modalidad. Por lo tanto, esto había que hacerlo en forma totalmente secreta, que pasara inadvertida por las autoridades y por la policía del régimen fascista en Italia. Por lo tanto, no era tan simple organizar estos cursos, porque tenía que ser en total secreto. Nadie tenía que darse cuenta de que se estaban impartiendo estos cursos universitarios. Bueno, ¿cómo fue que se hizo? Se ocupó como sede para la universidad clandestina la misma escuela israelita, es decir, donde mismo funcionaba la escuela, pero después de la jornada escolar comenzaban los cursos universitarios y se camuflaron, ¿cierto?, o se escondieron lo que se estaba haciendo bajo el nombre de cursos integrativos de cultura matemática. Así se le llamaron a estos cursos, de manera que diera la impresión de que eran cursos de cultura general. Esa era la idea, de manera de no llamar la atención de este supervisor que tenía la escuela israelita, ni tampoco de las autoridades ni políticas ni policiales del régimen. Entonces se le dio este nombre de fantasía, cursos integrativos de cultura matemática. Los profesores que iban a prestar servicio en esta universidad clandestina
eran principalmente los profesores judíos que habían sido eliminados de las universidades. Por lo tanto, eran profesores que hasta hace no mucho tiempo trabajaban en las universidades dictando especialmente este tipo de cursos. Pero aparte de los profesores judíos, también hubieron dentro de esta universidad clandestina profesores que no eran judíos, pero que solidarizaban con la causa, ¿cierto?, de que los estudiantes judíos pudieran tener una opción de estudios universitarios. Y por lo tanto, a pesar de no ser judíos y de tener todavía sus trabajos en las universidades, ellos colaboraron con esta universidad clandestina. A pesar de que eso significaba un riesgo enorme para ellos, incluso el riesgo de sus propias vidas, porque si esto era detectado, ¿cierto?, que se estaba haciendo esto, ellos podían ser apresados y eventualmente ejecutados por lo que estaban haciendo. En la fotografía que aparece a la derecha, en el centro, es Guido Castelnuovo, la persona que está al centro, y a la izquierda está el profesor Raffaele Lucaroni, que es justamente uno de los profesores no judíos que trabajó en esta escuela. Él fue además un activista antifascista durante esa época y por lo mismo también sufrió la persecución del régimen durante esos años. Pero él no era una persona judía, pero era una persona completamente antifascista. Y a la derecha, en la persona alta, se llama Giulio Visconcini. Él sí era un profesor judío, de los que fue expulsado de la universidad, y en esa época, antes de ser expulsado de la universidad, trabajaba muy cercano a Guido Castelnuovo. Es una de las pocas fotografías que quedaron de la época del funcionamiento de la universidad clandestina. Bueno, Castelnuovo, él, con su mentalidad muy académica, él quería que estos cursos fueran totalmente equivalentes en nivel de dificultad, profundidad, con los cursos regulares que se impartían en la Universidad de Roma. Por lo tanto, fueron cursos altamente exigentes, porque además él siempre tenía la esperanza de que estos cursos posteriormente fueran reconocidos por alguna institución de educación superior. Y por lo mismo escogió como profesores para esta escuela a los profesores que habían dictado o que dictaban las mismas asignaturas en la universidad, ¿cierto?, antes del inicio de la vigencia de las leyes raciales. Bueno, en diciembre del 41 comienza a funcionar entonces la Universidad Clandestina de Roma. Comienza a funcionar con 25 estudiantes. Los cursos que se impartieron fueron los que aparecen acá: geometría analítica, análisis algebraico e infinitesimal, física experimental, química general y diseño de ornato y arquitectura. Esas fueron estos eran cursos anuales. Bueno, tenían opción primer semestre, segundo semestre, y al lado, ¿cierto?, en la fotografía aparece el horario en el que se impartían estas asignaturas. Es el manuscrito hecho por el propio Castelnuovo. Lo que aparece aquí al lado, que afortunadamente quedó registro, como registro histórico, el horario que había diseñado Castelnuovo para los cursos. Aquí no creo que se alcance a ver muy bien, pero aparece el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No está el día sábado y las clases recomienzan el domingo. Y eso se hizo así para respetar el descanso judío del día sábado. Por lo tanto, había clases de lunes a viernes y el domingo, pero el sábado no. Así estaba organizado el horario de esta universidad clandestina, cuyos cursos correspondían casi totalmente con
con los cursos que se impartían a los estudiantes de primer año de ingeniería en la Universidad de Roma. Casi, no 100%, pero muy, muy, muy cercanos. Bueno, se comienza el funcionamiento de la universidad, se realiza el año académico 41-42 sin mayores tropiezos. Al final del año académico se toman los exámenes con muy, muy buenos rendimientos de los estudiantes. Es una cosa que además vale destacar si ustedes piensan en el contexto en que esto se daba. En un contexto de guerra, de persecución, una situación muy crítica, muy, muy, muy compleja, muy, muy triste para la población judía que vivía en Roma. Sin embargo, estos estudiantes, a pesar de todas esas dificultades y de todos los horrores que estaban viviendo, tuvieron un gran compromiso con sus estudios. Eran estudiantes extraordinariamente aplicados a lo que estaban haciendo. Y por lo mismo, al final de esos años, tuvieron muy buenas calificaciones. Al inicio del próximo año, se crean un nuevo nivel, un nuevo ingreso, y esta vez llegaron también estudiantes egresados de la escuela hebraica de otras partes del país. Por lo tanto, se abre, ya no es solamente restrictivo a los estudiantes de la escuela romana, sino también llegan algunos estudiantes de algunas ciudades cercanas. Y así comenzó el año académico 42-43, que también fue completado totalmente. Por lo tanto, se lograron hacer completo 2 años académicos, el 41-42 y el año académico 42-43. Y cuando correspondía comenzar el tercer año, sucede un hecho muy trágico que aún está muy en el recuerdo de la población judía y en particular, ¿cierto?, en la memoria histórica romana. El 16 de septiembre del 43, la SS alemana, ¿cierto? Alemania había ocupado Roma, estaba totalmente ocupada por el ejército alemán, y en septiembre del 43 la SS hace una redada contra la población judía. Un hecho muy, muy lamentable y sangriento, casi al inicio de lo que iba a haber sido el tercer año. En esa redada contra los judíos fueron apresadas 1.022 personas y fueron deportadas por vía tren a Auschwitz. De esas más de 1.000 personas que fueron apresadas, ¿cierto?, y deportadas a los campos de concentración en Auschwitz, solo regresarían con vida 16. Hubieron solamente 16 sobrevivientes de esa triste y lamentable hecho que se dio en el... Ahí me perdí. Ahí está. Que ocurrió el 16 de septiembre del 43. Afortunadamente, la familia Castelnuovo fue advertida el día anterior, el 15. Fueron advertidas de que esto iba a ocurrir y pudieron colocarse a salvo en casa de personas amigas fuera de su residencia habitual. La persona que advierte que esto va a ocurrir es un comisario de policía. Eso muestra que incluso dentro de los propios partidarios de la represión que estaba sufriendo la población en esa época. Por lo tanto, enterado de que se iba a hacer esta redada el día 16, el día anterior, advierte a varias personas, ¿cierto?, entre ellos a la familia Castelnuovo, de que esto va a ocurrir, y estas personas pueden afortunadamente colocarse a salvo, y así se salvaron muchas personas que se salvaron de esta redada. Desafortunadamente la información no le llegó a toda la población judía y fueron apresadas estas 1.022 personas que comentaba recién. Bueno, producto de esto, la universidad clandestina debió suspender totalmente sus
actividades. Pero en junio de 1944, poco menos de un año después de que ocurriera este hecho, la ciudad de Roma fue liberada de la ocupación nazi por las fuerzas aliadas. Y con eso llegaron a su fin las leyes raciales. Entonces, después de la liberación de Roma, el 44, se derogan totalmente las leyes raciales y por lo tanto todos los impedimentos que existían para que la población judía pudiera estudiar en la enseñanza pública italiana, sea a nivel secundario como a nivel universitario. Bueno, y aquí entra el cuarto guido de esta historia, ¿cierto? Es una historia con muchos guidos, partiendo por Guido Castelnuovo, ¿cierto? Que es el principal héroe de esta historia, Guido Cohen, que era el que estaba a cargo de la escuela algebraica, Guido Bonsaningo, que fue el director de este Instituto Técnico Superior en Suiza, y el cuarto Guido de la historia es Guido de Ruggiero, que después de la ocupación, de la liberación de Roma, cuando se instala el gobierno provisorio, ocupa el cargo de ministro de la Pública Instrucción, el ministro de Educación. Instalado este gobierno provisorio, Castelnuovo redacta una carta bien extensa, donde cuenta todos los detalles del funcionamiento de la universidad clandestina, los estudiantes que en ello participaron, los académicos que dictaban los cursos que se dictaban. Hace un informe muy detallado de todo el funcionamiento de la universidad, de los niveles de exigencia que tuvo, y solicita al ministro de la Pública Instrucción que estos estudiantes puedan ser incorporados a la Universidad Real de Roma, ¿cierto? Y que los cursos que realizaron puedan ser convalidados. Esa es la solicitud que hace Guido Castelnuovo al ministro de la Pública Instrucción. Cuando de Ruggiero lee la carta de Castelnuovo, queda impactado y emocionado por todo lo que tuvieron que vivir estos jóvenes y estos profesores, y compromete todo el apoyo del ministerio para que ellos puedan ser incorporados, ¿cierto?, a la Universidad Real de Roma, que actualmente es la Universidad de Roma I, la Sapienza. Y así comienza entonces la incorporación de estos estudiantes a la universidad. Bueno, eso hizo que finalmente ellos no necesitaran del título que les iba a entregar el Instituto Técnico Superior de Friburgo, porque ya iban a poder optar a un título entregado por la propia Universidad de Roma. Bueno, estos estudiantes fueron presentados por el propio Castelnuovo a los profesores de la Universidad de Roma. Para cada uno se le realizó una especie de examen oral, un coloquio de conocimiento general, y posterior a este examen oral les fueron convalidados todos sus estudios, y por lo tanto se incorporaron al segundo y al tercer año de las carreras de ciencia e ingeniería, según cuánto hayan podido cursar. Bueno, de todos los estudiantes que participaron en esta universidad clandestina, casi todos se fueron a estudiar ingeniería, pero hubo un estudiante que se incorporó a la carrera de licenciatura en matemáticas, ¿no? Solo uno. Como dato curioso, cuando se incorporan estos estudiantes a la Universidad de Roma, para los registros de la universidad, ellos aparecen como si se hubiesen matriculado el mismo año que comenzaron sus estudios en la universidad clandestina. No el año que efectivamente se incorporaron, que fue a finales del 44, sino cuando comenzó su estudio en el año 41. Es decir, aparece con un efecto retroactivo su incorporación a la universidad. Es decir, de alguna manera la Universidad de Roma consideró como
a posteriores, ¿sí? Consideró como parte de la propia universidad esta universidad clandestina. Bueno, actualmente el Departamento de Matemática de la Universidad La Sapienza lleva el nombre de Guido Castelnuovo, como, como un homenaje a toda su contribución científica, pero también como homenaje a su testimonio de vida y a su consecuencia, ¿cierto? En todo su quehacer personal. Aquí en la fotografía, no sé si se alcanza a ver bien, este es el ingreso del Departamento de Matemática de la Universidad La Sapienza. Ya acá en su ingreso dice Instituto de Matemática Guido Castelnuovo. Así que finalmente el Departamento de Matemática lleva el nombre de este eminente matemático italiano. Bueno, y así podemos decir que esta historia tuvo un final feliz, afortunadamente, ¿cierto? Un final feliz porque los estudiantes pudieron incorporarse a la universidad y gracias al funcionamiento de esta universidad clandestina, ellos, la población que había sido excluida de la educación, pudieron mantener. Desgraciadamente solamente se pudo en el ámbito de la ciencia y la tecnología, no hubo posibilidad de que los estudiantes del área de la salud, de las humanidades y de las artes tuvieran una posibilidad similar. Solamente fue restringido al área principalmente de la ingeniería. Bueno, pero volviendo a Emma Castelnuovo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ella recupera su puesto de profesora de la enseñanza secundaria y se dedica totalmente y completamente a la educación matemática a nivel secundario. Trabajó toda su vida, ¿cierto? Más de 50 años de ejercicio docente en un liceo de la ciudad de Roma. Pero al mismo tiempo se transformó en un referente mundial de la didáctica de las matemáticas por sus grandes contribuciones, tanto teórica como de experiencia didáctica directa en la enseñanza de la matemática, principalmente, sobre todo en la enseñanza de la geometría, donde fue que centró sus principales esfuerzos. Ella, el año 51, es nombrada como miembro de la Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la Enseñanza de la Matemática, una organización internacional conformada por grandes académicos de Europa, que se crea justamente para estudiar una reforma metodológica que ayudara a una mejor enseñanza de las matemáticas en las escuelas. Allí trabaja con personas muy importantes como Piaget, Caleb Yattignon y Puig Adams, entre muchos otros matemáticos e intelectuales que trabajaron en esta comisión internacional, ¿cierto?, para estudio y mejora de la enseñanza de la matemática. Y por lo tanto ella se transforma en un personaje muy importante a nivel mundial de la enseñanza de la matemática. Sus libros se ocupan como libros bases para la formación de profesores en todo el mundo. Y ya estando jubilada, siendo una persona ya de muy avanzada edad, el año 2000, Emma Castelnuovo escribe un artículo donde hace los recuerdos del funcionamiento de la Universidad Clandestina de Roma. Él lo hace en diciembre del 2000, es decir, casi exactamente 20 años atrás, ¿cierto? Se acaban de cumplir 20 años de que Emma Castelnuovo escribe este artículo de memoria histórica con la intención de mantener viva, ¿cierto?, lo que sucedió en esa época y también como un testimonio de que a pesar de todas estas condiciones adversas y terribles, siempre es posible, ¿cierto?, organizarse y luchar por causas nobles y por causas justas. Ella lo escribe cuando tiene 87 años, y es una persona muy, muy, muy de edad. Sin embargo, su artículo es muy emotivo y está escrito
de una forma muy lúcida, ¿cierto? Muy clara, muy transparente. Lo que aparece acá a la izquierda es el original del artículo de Castelnuovo, que curiosamente está escrito con máquina de escribir. Este es el original, o sea, es una copia del original que ella escribió de la primera página del artículo. En el año 2000 ya se usaba con computador e impresora, ya teníamos todos los procesadores de texto. Sin embargo, ella la escribe a la vieja usanza y lo escribe en máquina de escribir. Afortunadamente también este artículo, el original de este artículo también se conserva. Y la Unión Matemática Italiana publica este artículo, ¿cierto?, pasado ya en formato moderno, en el boletín de la Unión Matemática en abril del 2001, es decir, 4 meses después de que fue escrito, aparece en el boletín de la matemática de la Unión Matemática Italiana el artículo sobre la Universidad Clandestina de Roma. Bueno, ¿qué pasó con la traducción? Y aquí es donde aparezco yo en esta parte de esta historia y por qué me motivé a presentarles a ustedes, ¿cierto?, estos hechos. Yo conocí el artículo de Emma Castelnuovo el año 2002, cuando estaba realizando mi estudio de doctorado justamente en la Universidad de La Sapienza. Yo frecuentaba mucho la biblioteca, como buen estudiante, y me encontré con este artículo. Cuando lo leí me impactó profundamente lo que expresaba y lo que recontaba Emma Castelnuovo en ese artículo, ¿cierto? Que a pesar de todas las circunstancias que se daban y que se dieron, estos hombres y mujeres que participaron en esta universidad clandestina lograron mantener en vida, ¿cierto?, la luz de la educación y la enseñanza, a pesar de todo lo que en contra que había en ese momento. Y a mí me causó un gran impacto en ese momento cuando lo leí. Bueno, después la vida sigue, ¿cierto? Y uno se va dedicando a otras cosas y se me quedó un poco en el olvido este artículo, hasta hace algunos meses atrás que me topo de nuevo con el artículo, ¿cierto? También por una forma casual, y recuerdo que se van a cumplir 20 años de la publicación del artículo. Entonces quise hacer la traducción al español, porque este artículo no estaba traducido. Quise traducirlo al español para que el público de habla hispana pudiera conocer lo que fue la Universidad Clandestina de Roma en los años, ¿cierto?, de la vigencia de las leyes raciales. Pero también lo quise hacer como un homenaje a Emma Castelnuovo y su enorme compromiso con la educación de la matemática y también con la vida misma. Ella fue una persona de principios profundamente humanistas y ella estaba muy convencida de que la matemática era parte integrante de la emancipación del ser humano. Y así lo expresaba en sus propios escritos. Por lo tanto, esta traducción que está hecha al español, ¿cierto?, para que las personas de habla hispana puedan conocerlo, principalmente es en homenaje a ella, a esta gran educadora que fue Emma Castelnuovo, que murió justamente a los 100 años de edad, hace algún par de años atrás. Aquí aparece la portada de la traducción. Es un trabajo hecho en conjunto con la Sociedad Matemática de Chile y la Unión Matemática Italiana, por eso que aparecen los logos de ambas instituciones ahí en la portada. Bueno, estamos llegando al fin. Algunas referencias. La biografía de Emma Castelnuovo, hay muchas biografías en la web. Se puede encontrar una muy completa en el sitio web de Mujeres Conciencia, si ustedes la pueden ubicar. El artículo original de Emma Castelnuovo sobre la Universidad Clandestina se puede encontrar en el boletín de la Unión Matemática Italiana, la serie 8, en el volumen 4 del año 2001, en la serie Sociedad y Cultura.
La traducción que realicé yo del artículo se puede encontrar en el sitio web de la Sociedad de Matemáticas de Chile. Si ustedes entran al sitio web de la SOMACHI, van a encontrar un link directo a la traducción y una columna periodística que escribí a propósito de la universidad clandestina. Se puede encontrar en el diario digital elmostrador.cl. Ahí también hay una columna periodística sobre esta universidad. Bueno, aquí llega al final esta presentación. Le agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conectadas, escuchando esta conferencia, y no me queda más que darle las gracias a ustedes. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, mil gracias, estimado doctor Ricardo Castro. Le agradecemos mucho la participación y, por supuesto, hay interés por parte del alumnado y de algunos maestros que nos acompañan el día de hoy en esta ponencia que acaba usted de hacer y que obviamente dicta mucho sobre lo que es la historia, de lo que es algo de historia sobre matemática. Nos preguntan, una de esas preguntas de los alumnos textualmente me dice que qué pasó con los latinoamericanos en la Italia de esa época. ¿También eran perseguidos? Eso me pregunta. Bueno, la migración en esa época no era tanto de latinoamericanos hacia Europa, sino se estaba dando al revés, porque Europa estaba en una gran crisis, ¿cierto?, debido a la guerra. Por lo tanto, no había una población latinoamericana grande, a diferencia de lo que ocurre ahora, ¿no?, que hay una gran comunidad latinoamericana en Europa. Pero efectivamente, no solamente los judíos fueron marginados y perseguidos, sino también otras etnias. Los gitanos también fueron perseguidos por el régimen fascista. Si bien no conozco ningún registro sobre comunidad latinoamericana, conozco de latinoamericanos que fueron a Europa en esa época, algunos incluso como combatientes para apoyar la liberación del régimen fascista. Todo esto estaba ocurriendo, digamos, cosas muy terribles en España, en Italia, en Francia, ¿cierto?, en Alemania, y algunos latinoamericanos, algunos importantes intelectuales latinoamericanos fueron, pero no tengo conocimiento de una comunidad latinoamericana organizada en esa época que haya dejado un testimonio, digamos. Uno de los latinoamericanos que fue a combatir contra los nazis en esa época fue el gran poeta chileno Vicente Huidobro, que llegó bien malogrado después de la guerra. Él estuvo en primera línea de combate. Pero, como decía, no tengo conocimiento y me parece, hasta donde yo sé, no hay registro de comunidad latinoamericana durante esa época. Ahora, puede que me equivoque, pero hasta donde yo tengo conocimiento. Claro. Me preguntan también, doctor, me dice una alumna o alumno también, que si existe algún otro caso similar al de la universidad clandestina. Yo que tenga conocimiento, no. La única experiencia que yo sepa de universidad que funcionó clandestinamente en tiempo de la ocupación. Porque en otros países como Francia e Inglaterra no existieron leyes raciales. Por lo tanto, no se dio este fenómeno. Por lo tanto, hasta donde yo sé, es la única experiencia histórica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La única experiencia de universidad clandestina hasta donde yo tengo conocimiento. Bien. Por aquí también nos preguntan, doctor, así la voy a leer, espero leerla como nos las están mandando. Dice, ¿cree que la dificultad para acceder a la educación matemática es un incentivo para buscarla? Dice, antes, debido a los contextos históricos, no era opción, pero aún así se peleaba por ello. Ahora no parece ser muy atrayente. No sé. Sí, claro. Es una pregunta muy interesante porque justamente en circunstancias muy difíciles el ser humano saca lo mejor de sí
como también los más malos, ¿cierto? Cuando en situaciones de crisis sucede este hecho. Entonces, aparecen figuras con una enorme valentía, ¿cierto? Que arriesgando su vida y todo lo que tienen por una causa que a veces no es la más común, ¿cierto? Como puede ser la causa de la liberación, no sé, sino la educación. Ellos organizaron esto y arriesgaron toda su vida para que los estudiantes pudieran educarse. Y a su mismo tiempo, estos estudiantes que eran marginados de la sociedad italiana. Yo creo que muchos de ustedes han visto la película La vida es bella, ¿cierto? Un gran clásico del cine italiano, donde muestran cómo era tratada la población judía en esa época. Eran tratados peor que animales. Entonces, estos muchachos, en realidad, la estaban pasando muy, muy mal, y quizá en esa circunstancia lo último que a uno se le podría ocurrir es querer estudiar. Y sin embargo, a pesar de eso, lo hacen con un amor y un convencimiento realmente increíble. Que, claro, uno se lo muestra ahora a nuestros estudiantes, ¿cierto? Como ejemplo, que ahora que están todas las circunstancias favorables, bueno, en algún porcentaje de la población, porque todavía la educación no es lo suficientemente amplia, ¿cierto? E integradora para toda la población latinoamericana. Hay muchos sectores de nuestra sociedad que están marginados de la posibilidad de educarse. Eso lamentablemente todavía es una realidad en nuestro continente. Pero hay un porcentaje de la población que sí tiene la facilidad y sin embargo no se da cuenta, digamos, de lo privilegiados que son. Y en particular en matemáticas sucede esto, ¿cierto? Que ahora que mucha gente podría estar interesado en cursar estudios matemáticos, no parece ser la carrera más atractiva. Es una pregunta de la psicología humana para la cual no tengo respuesta, pero sí comparto la inquietud, ¿cierto? Que llama la atención, que ahora pudiendo ser, sin embargo, no es tanto, pero de todas maneras tenemos una gran comunidad de educadores matemáticos y gente que está muy interesada y muy preocupada por la forma de poder enseñar matemáticas, siguiendo el ejemplo de nuestra heroína, que es la Emma Castelnuovo. Muy bien. Aquí hay una pregunta más. Bueno, hay dos más. Dice, yo tengo una consulta, doctor. Dice, ¿sí puede repetir nuevamente dónde se puede leer el artículo traducido? Y Claro. el título del artículo dice, gracias, muy amable, dice, me gustó mucho y me parece muy interesante la presentación. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir brevemente la pantalla nuevamente para que se pueda ver. Muy breve. Una ventana por acá. Compartir. Ahí lo estamos viendo. La versión traducida, si ustedes entran al sitio web de la Sociedad Matemática de Chile, somachi.cl, lo van a encontrar casi en la primera página, aparece la traducción. Así que entrando, o si quieren buscan en el navegador, ¿no? Sociedad de Matemáticas de Chile, ingresan a la página de la sociedad y ahí van a encontrar el link directo a la traducción, y también en el mismo artículo, en la misma traducción, aparece también el enlace para el artículo original, el que fue publicado en italiano en el boletín de la Unión Matemática Italiana. Así que se pueden buscar en tanto el original como la traducción. Correcto. Y una última pregunta, me parece que esta pregunta también me interesa mucho a mí, como docente, el sentido estricto de la docencia. Pregunta, un alumno dice, ¿cuál es el error más común de los docentes al dar matemáticas a los alumnos? No sé, cometemos muchos errores, cometemos muchos errores en nuestra práctica, ¿cierto? Y algunos de ellos vamos teniendo conciencia a medida de que vamos ejerciendo. Este es un oficio de mucha práctica, ¿cierto? ¿No? Si bien la teoría, por supuesto que es importante como en todo, pero enseñar matemática
para aprender a enseñar matemática hay que enseñarla. Y ahí uno se da cuenta de los errores que va cometiendo. Mi respuesta es una respuesta a título muy personal. ¿Cuál creo yo que es un error que frecuentemente cometemos? Un error que yo personalmente cometí, sobre todo en mis inicios como profesor de matemática, es querer enseñar lo que yo quiero que los estudiantes aprendan, ¿cierto? Yo como matemático, ¿cierto?, formado matemáticamente, a mí me encantaría que estos estudiantes aprendieran las cosas que a mí me gustan. Y por lo tanto, es una enseñanza o una forma de transmitir que coloca el interés del enseñante por sobre el interés del alumno. Entonces, uno tiene que tratar de hacer el ejercicio de colocarse al otro lado. ¿Qué es lo que al estudiante le interesa? ¿Cómo puedo llegar con mi conocimiento, con lo que yo sé, con lo que considero que es útil para la vida, ¿cierto? Pero viéndolo desde el punto de vista del interés del estudiante. O sea, el ejercicio de empatía, yo creo que es un ejercicio fundamental para poder transmitir. Si uno se centra única y exclusivamente en lo que uno quiere hacer o en las cosas que a uno le gusta, salvo una persona que sea muy similar a uno, que esté en el auditorio, ¿verdad? No va a lograr captar el entusiasmo de su curso. Hay que establecer una relación donde la empatía sea un vehículo, un comunicador para poder generar el vínculo con los estudiantes. Es correcto. De eso, insisto, desde mi experiencia. Sí, por supuesto, y créeme lo que me parece muy bien, muy razonable, porque hoy en día lo vemos en la parte empática, ¿no? Con nuestro medio. Por supuesto que lo que nos acaba de explicar es fundamental, el hecho de que lo que vayamos a enseñar, ¿no?, sea empático con lo que el alumno también desea aprender. Y eso es fundamental, ¿no? Le agradecemos enormemente, doctor Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Hubo muchísimo interés, de verdad, en todo lo que usted nos comentó acerca de esta maravillosa ponencia a través de lo que es la historia de las matemáticas. Y lo invitamos para que en la ceremonia de clausura nos vuelva a acompañar, ¿verdad?, el día de hoy, para hacer una entrega simbólica, pues esto es en línea, ¿verdad?, por ahora, de lo que es su reconocimiento. Gracias de todo corazón. Y bueno, pues le mandamos un abrazo desde México a Chile, con todo el cariño y el aprecio que le tenemos a la familia chilena, porque no hacemos menos a Latinoamérica, pero Chile tiene un lugar muy especial en nuestro país, ¿sale? Entonces, un abrazo. Ya tenemos la oportunidad de encontrarnos y de abrazarnos. Estoy seguro que la circunstancia de la vida hará que en algún lugar nos crucemos. Un gran abrazo a ustedes y muchas gracias y felicitaciones por la organización de este excelente y muy importante seminario, porque la matemática tiene historia. Así es. Y es necesario conocerla. Y lo que falta. Hasta pronto. Gracias, doctor. ¿Vale? Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Por este medio quiero invitarlos al seminario sobre la historia de las matemáticas, organizado por la Universidad Tecnológica de Altamira y en correspondencia a la invitación a través del Instituto Tecnológico de Tecomatlán, su servidora Marlis Guadalupe Castillo Fuentes estará presentando un tema importantísimo sobre la historia de las matemáticas. El número de oro, el número phi, el número de fitas, un número considerado como divino. Espero que la juventud se adentre sobre este importante conocimiento y sobre la historia en general de las matemáticas, para que
conozcan más y puedan utilizarlas en su vida cotidiana y en su vida profesional. Espero se conecten al seminario sobre la historia de las matemáticas. Muchas gracias. CADISAC, capacitación para la industria. CADISAC, capacitación para la industria. Capacítate en CADISAC. En CADISAC obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación CADISAC en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. CADISAC. CADISAC, capacitación para la industria. CADISAC, capacitación para la industria. Capacítate en CADISAC. En CADISAC obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación CADISAC en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. CADISAC.